Muy buenos días, estimados estudiantes. Siguiendo el estudio de la geometría analítica y que estamos dentro de la primera unidad de los conceptos fundamentales y aplicaciones de la geometría euclidiana, vamos a trabajar ahora la parte de los triángulos. Ya la parte teórica ustedes ya la estudiaron en el folleto, pero aquí vamos a hacer un ejemplo cómo es que se prueba cuando dos triángulos son congruentes. Ya la teoría la tienen, en el cual hay tres reglas que hay que aplicar, que son: un triángulo es congruente con otro triángulo, puede darse por la regla lado, 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 ángulo, lado, o ángulo, lado, ángulo. Son tres condiciones que se pueden dar, y esas tres condiciones tenemos que ver cuáles de ellas se cumplen en los dos triángulos para que sean congruentes. Entonces, en este ejemplo vamos a trabajar dos incisos, el inciso A y el inciso B. Entonces el inciso A dice así: en el siguiente triángulo, que lo vamos a dibujar a continuación, si AB, este sería un segmento, ¿no? Si el segmento AB es congruente con el segmento AD, o sea que son iguales, y el segmento BC es congruente con el segmento CD, pruebe que, vamos a probar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC, con este triángulo. Vamos a poner aquí el símbolo del triángulo, no me alcanza, con el triángulo ADC. Ese es en el inciso A. Y en el inciso B vamos a probar que si este segmento es congruente con este segmento y este ángulo es igual a este ángulo, vamos a probar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ACB. O sea, si este lado es congruente con este segmento, con este otro lado, y el ángulo 1 es igual al ángulo 4, vamos a probar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ACB. Eso es lo que vamos a probar. Vamos a trabajar el inciso A. Trabajando el inciso A, tendríamos que ilustrar gráficamente el triángulo. Entonces el triángulo que vamos a dibujar nosotros es el siguiente. Vamos a tenerlo de esta manera. Vamos a tratar de hacerlo de esta forma. Acá vamos a llamarlo A. Aquí llamaríamos punto A, aquí tendríamos el punto B y aquí tendríamos el punto, en este caso D, y aquí tendríamos que dibujar un segmento que parte de este vértice a esta parte de acá. Entonces vamos a llamar a este punto, vamos a llamar C. Bien, entonces según el planteamiento del problema nos están diciendo que para probar que si este triángulo, aquí si ustedes se fijan hay dos triángulos, tenemos el triángulo ABC, que es este ABC, y el otro triángulo es el ADC. Yo quiero probar que este triángulo es congruente con este triángulo. Entonces vamos a partir de los elementos que nos dan. Los elementos que nos dan son los siguientes. Entonces nos dan primero, ¿verdad?, que AB es congruente con AD. Entonces esto lo estamos viendo, me lo dan como información. AB es congruente con AD, con este lado. Entonces esto lo vamos a decir que esto es por hipótesis. También me da como segunda condición que BC es congruente con CD. O sea, BC es este lado que tengo acá. BC es congruente con CD, con este que está acá. Pero también por hipótesis. Me lo dan por hipótesis. Ahora, fíjense ustedes que este lado que parte de A llega a C es común a los dos triángulos. Quiere decir entonces de que este lado
es congruente consigo mismo. Entonces 3 AC congruente con él mismo. Entonces congruente consigo mismo. Por tanto, entonces fíjense que 4, el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo ADC por la tercera regla, por la regla que dice lado, lado, ¿ya? Entonces ahí podemos concluir. Por tanto, ¿verdad? El triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC por la regla o el teorema lado. Y ahí terminamos el ejercicio. Como pueden ver ustedes, más que todo solamente es aplicar los datos que me dan y ver cuál de las reglas se cumple. Pasaríamos al inciso B. Entonces fíjense que en el inciso B tendríamos que dibujar también la situación gráfica. Entonces la situación gráfica que nos dan es la siguiente. Tenemos entonces esta situación. Sería de la siguiente forma. O sea, esa sería la situación que nos dan. Entonces aquí tendríamos, vamos a numerarlo. Aquí tenemos el punto A, el punto B, tenemos C, por acá tenemos D, y comenzaríamos entonces viendo los datos que nos dio el problema, ¿verdad? Entonces dice que el siguiente triángulo, si AB congruente con DC y ángulo 1 igual a ángulo 4, pruebe que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ACD. Entonces fíjense que lo que nos dan, el ángulo 1 está dado acá, aquí nos dan el ángulo 1. Dice que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 4, con este. Quiere decir entonces de que según los datos nos está diciendo que AB es congruente con DC. Entonces este lado es congruente con este. Entonces AB congruente con DC por hipótesis. También nos dice que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 4. Entonces 1, ¿verdad? 2. Ángulo 1 es igual al ángulo 4 por hipótesis. También nos dice, bueno, esas son las dos condiciones que nos dan. Ahora vamos a partir. Si ustedes se fijan, este lado de acá es común a los dos triángulos. Yo lo que quiero probar es que el triángulo, voy a probar que el triángulo ABC, este triángulo, es congruente con el triángulo ACD. Ya, me dan esas dos hipótesis que ya tenemos los datos. Pero fíjense entonces ustedes que este lado que está acá es común a los dos triángulos. Entonces podemos decir también nosotros nuevamente, como tercer inciso, de que el lado AC, el segmento AC, es congruente consigo mismo. Entonces este lado es congruente consigo mismo. ¿Qué conclusión podemos llegar? Que este triángulo es congruente con este triángulo. Fíjense lo que ocurre. Lado, ángulo, lado. Entonces estos dos triángulos son congruentes por lado, ángulo, lado. Entonces por tanto el triángulo ABC es congruente con el triángulo ACD por lado, ángulo, lado. Y ahí queda aprobado. Esperando que hayan comprendido este ejercicio para que puedan realizar lo que ustedes tienen de práctica. Gracias, ¿verdad?, por su atención y nos vemos en el próximo video.